La 24, bien. Bueno, entonces, para la próxima terminan de leer, ¿sí? Lo que queda, hasta la 40 y... 40 y... que les digo, no, hasta la 42 van a terminar lo que queda. Bueno, mientras me tomo un cafecito, porque está fresco. Refrescó, ¿eh? Ustedes están ahí en su casita, bien, calentitas. Ah, mirá, mirá. Como en el Caribe, sos una chica caribeña. Yo estaba en el aula de arriba en un momento, teníamos la ventana abierta, en un momento entró un chiflete terrible. Bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, bueno, no importa, de última después la aprendes. Bueno, Kuhn dice que en algún momento, ¿sí? La situación de ciencia normal, ¿sí? Que se caracteriza, ¿no?, por esta resolución garantizada de los enigmas, empieza a darse una acumulación de enigmas sin resolver que se perpetúan en el tiempo, ¿sí? Y que el paradigma ya no logra encontrar leyes o teoría, ¿sí?, alguna que permita la resolución de los enigmas, y esos enigmas que se empiezan a acumular, ¿sí? Y durante mucho tiempo empiezan a ser la mayoría, ¿sí? Recuerden que la ciencia normal, la situación de ciencia normal se caracterizaba porque la mayoría de los enigmas son resueltos, ¿sí? Aunque alguno puede quedar sin resolver un tiempo determinado, a la larga, dice, bueno, los científicos le van a encontrar una solución porque el paradigma lo garantiza. Ahora, cuando sucede esto, esta situación, ¿no?, de la acumulación, los enigmas se transforman en anomalías. Dice, la naturaleza ha violado las leyes del paradigma. O sea, lo que hasta ayer se podía explicar, de repente, ¿sí?, el paradigma ya no lo puede hacer. Él también lo explica con lo que fue digamos, la salida de la crisis del paradigma sagrado, ¿no?, que él a veces lo nombra paradigma, otras veces dice el saber sagrado, el conocimiento sagrado, que es, digamos, la consecuencia va a ser la revolución copernicana. Es decir, que lo que ya el saber, digamos, o el paradigma sagrado no permitía explicar el movimiento de los planetas y la lógica en la Tierra del movimiento, dio paso, ¿no?, al surgimiento del paradigma copernicano, de la teoría heliocéntrica, es decir, que iba a intentar, o al menos recuerden, Kuhn dice, en la situación de crisis hay una proliferación de ideas y de teorías que empiezan a debatir, ¿sí?, y por lo cual no está, digamos, la ciencia normal ni los científicos en general, en las ciencias naturales, no están acostumbrados a que eso suceda, porque hay una teoría que representa un paradigma que da la solución a la mayoría de los enigmas. Pero en la situación de crisis, como no se encuentran soluciones ni del paradigma que está dejando de funcionar y que se va a transformar en obsoleto, ni tampoco la mayoría de las nuevas ideas, ¿sí?, que intentan, ¿sí?, explicar, lo van a lograr porque lo hacen aún manteniendo la lógica del paradigma obsoleto. Es decir, la crisis se profundiza aún más porque, por un lado, los científicos pierden la fe en el paradigma, ¿sí?, y por otro lado, hay un grupo que intenta hacer un último esfuerzo de explicar esas anomalías con el paradigma obsoleto. ¿Vamos bien? Esto, digamos, sería la situación de crisis. Este debate, esta proliferación de ideas, de la cual Kuhn habla, profundiza la crisis, ¿sí?, porque genera una mayor desorientación e inclusive, dice Kuhn, depresión en los científicos, habla de los elementos psicológicos, ¿sí?, de la confianza perdida, de la fe perdida en el paradigma, que, o sea, los científicos dicen, bueno,
¿cómo puede ser si anteriormente explicábamos todos y de repente no podemos explicar nada? Eso se dio también cuando fue el cambio del paradigma que duró 150 años prácticamente, cuando muchas de las leyes de Newton no podían explicar ciertos movimientos también en el espacio, ¿sí? Sobre todo en los planetas, ¿sí? Que digamos, Kepler los había explicado y Newton lo había perfeccionado, pero se había dejado de poder explicar ciertos movimientos de estrellas muy lejanas, ¿no? Y bueno, y esos transcurrieron 150 años hasta que recién después Einstein, ¿sí? A fin del siglo XIX y principio del siglo XX lo terminan de explicar. Digamos, hay una desorientación generalizada, ¿sí? Que, tira abajo a los científicos, es decir, por esta pérdida de la fe en el paradigma. Recuerden que en la ciencia normal los científicos trabajan con comodidad, dice Kuhn, porque el paradigma les da esa certeza que a la larga los enigmas van a ser resueltos. Todo lo contrario sucede en la crisis, ¿sí? Porque la crisis, al no tener una teoría que sintetiza el paradigma y que dé las herramientas necesarias, tanto prácticas como teóricas, las ideas y demás, empieza a generar una confusión, ¿sí? Porque empiezan a surgir teorías o explicaciones que muchas de ellas van a intentar seguir explicando estos enigmas con el paradigma obsoleto y van a fracasar claramente. Entonces, estamos en una situación de crisis que va a exigir en algún momento histórico, Kuhn dice estos son procesos, son históricos, son complejos, son sociales, ¿sí? Que no podemos decir un tiempo estipulado, por eso les digo, han pasado casi 200 años en muchos cambios de paradigma, con crisis en el medio, ¿sí? Lo que fue el triunfo de la revolución copernicana, ¿no? Copérnico, Galileo y Descartes, previamente existió una crisis que duró también aproximadamente 100 años, ¿sí? O entre 80 y 100 años. Después recién con la teoría heliocéntrica, que empezó a explicar muchos fenómenos que antes no se podían explicar y que también estaba errada, ¿no? Porque el Sol no es el centro del universo, pero empezó a explicar en forma racional, material, muchas cosas que ya el paradigma sagrado no podía, pero que se mantuvo en la lucha política, porque lo que dice, cuando surge el paradigma rival, que se candidatea como el que puede resolver las anomalías, ¿sí? Va a haber una lucha política, dice él, ¿sí? No solamente en términos teóricos, científicos, sino en posturas filosóficas, políticas, metafísicas, en que grupos de personas, ¿sí? Grupos de científicos van a seguir apoyando el paradigma obsoleto en cualquier crisis, ¿sí? De hecho, por ejemplo, muchas de las explicaciones de Einstein a principios del siglo XX eran, digamos, eran resistidas, ¿sí? Porque contradecían lo que explicaba Newton, ¿sí? O sea, se seguía con esa lucha política. Es interesante lo que plantea Kuhn porque dice, ahí entra la cuestión de la identidad de la psicología y de la política en la ciencia, que no suele ser aceptada, ¿sí? Es decir, cómo otras esferas de la sociedad, en un momento histórico, influyen en la actividad científica. ¿Por qué? Si sabemos que el paradigma no funcionaba, no daba respuestas a las anomalías, ¿por qué un montón de científicos siguen apoyando o tratando de explicarlo con un paradigma que ya no sirve? Solamente se puede explicar, dice Kuhn, tomando consideraciones psicológicas y políticas, ¿sí? Piensen que muchos sabios, muchos reconocidos de la época del Renacimiento, contemporáneos de Galileo, de Copérnico, de Descartes, seguían apoyando el paradigma sagrado en términos religiosos, políticos religiosos, ¿sí? Cuando sabían que ese paradigma ya no funcionaba más. ¿Me explico? Eso tiene que ver con decisiones políticas, en este caso religioso-políticas, ¿sí? Entonces, estamos en esta situación que se mantiene la crisis, que surge un paradigma rival, ¿sí? Que se va a candidatear y se va a proponer que tiene las soluciones a las anomalías, ¿sí? Empieza esta lucha, ¿sí? Entre los dos paradigmas,
Acá introduce un concepto muy interesante, también ambiguo, que es el de inconmensurabilidad. Algo inconmensurable, por definición, sería que es algo incomparable, algo que no puede medirse en forma similar, ¿no? Él dice, bueno, las teorías científicas suelen ser inconmensurables cuando cambian los paradigmas, ¿sí? A ver, la teoría heliocéntrica es inconmensurable con la teoría geocéntrica. ¿Por qué dice? Porque tienen aspectos de la vida natural, en este caso, que están mirados, que están analizados con perspectivas distintas. Y cuando hablamos de perspectivas, no solamente son cuestiones sociales, políticas, sino también de conocimientos. Dice, están viendo el mundo con conceptos distintos, con conceptos que son inconmensurables, que son incomparables. A Kuhn lo critican mucho por esta idea, porque es ambigua. Por ejemplo, Popper decía que el lenguaje científico era común para todos los científicos en cualquier época, porque la ciencia era de alguna manera, no lo dice así, pero da a entender como que es eterna, que siempre existió. Kuhn dice, el lenguaje científico está influido, está definido, determinado por el contexto sociohistórico. Piensen además la mirada que tiene Kuhn completamente distinta de la ciencia que se tenía hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo, Popper, ¿sí? Popper, que hizo importantes aportes a la investigación científica, pero tenía una idea, recuerden, así un poco sagrada, un poco rígida del conocimiento, que prácticamente, del conocimiento científico, que era prácticamente inmutable, por lo tanto, ¿cómo no pueden ser comparadas las teorías científicas? Bueno, Kuhn dice que no, porque los conceptos son inconmensurables en términos sociohistóricos. A ver, si yo viajo en el tiempo, ¿sí? Y le digo, ¿no? A ver, digamos, el concepto de gravedad a una persona de la época de Aristóteles, y eso que digamos, que los griegos habían entendido, o sea, gravedad viene de grave, ¿no? Los cuerpos graves, que los había elaborado Aristóteles, son los cuerpos con peso. Pero si voy con la idea de gravedad a la antigüedad, o a la Edad Media, no lo van a entender. Porque por un lado no conocen el concepto, no conocen esta lógica científica, y ahí le tendríamos que dar la razón a Kuhn. Pasa exactamente lo mismo con la relatividad, con Einstein comparado con el tiempo y los movimientos en el espacio de Newton. Para Newton todo era absoluto, el tiempo, el espacio, el movimiento. Y con la teoría de la relatividad de Einstein se demostró que no. Ahora, ¿cómo podemos conciliar esas dos visiones científicas? Que las dos tienen en parte pruebas y en parte son verdad científica, pero dependiendo de un contexto histórico. ¿Cómo podemos hacerlas que coincidan? ¿Qué opinan? Kuhn les diría que es imposible, que son inconmensurables. Kuhn les diría que no se puede porque están viendo conceptos, están viendo la realidad con conceptos distintos, ¿sí? Que no pueden ser comparables porque el desarrollo científico permitió, ¿sí? Digamos, con la historia, ¿no? con el paso del tiempo, que hoy entendamos la ciencia o ciertos conceptos de una manera distinta que hace 200 o hace 500 años. Y seguramente en el futuro, ¿sí? Nuestros descendientes van a verlo distinto a como lo vemos nosotros, porque seguramente va a haber alguna revolución científica en 100 años, quizás menos, ¿sí? Y que va a cambiar la forma de ver el mundo, dice Kuhn, y que va a hacer que las teorías científicas y el lenguaje sean inconmensurables, sean incomparables. No podemos analizar con términos actuales, dice él, que por más que sean científicos y probados, no los podemos aplicar a una sociedad antigua, más vieja, ¿sí? Que no tenía acceso a ese conocimiento. Ahí contradice también la lógica esta de que la ciencia, el lenguaje científico, es común para todos. Es más, Kuhn redobla la apuesta y dice, inclusive el lenguaje científico, internamente en las ciencias, muchas veces lleva a contradicciones y hay que adaptar ciertos conceptos. Por ejemplo, la química y la física. La química y la física a veces tienen conceptos que, si no se adaptan, ¿sí? Por ejemplo, cuando se descubrió el plasma, ¿no? El estado de la materia del plasma, la química no lo podía entender. Le era difícil porque el plasma fue una definición de la física, ¿sí?
El plasma es un estado en que la materia no tiene una forma permanente. ¿Sí? Sabemos, bueno, líquido, sólido, gaseoso, tienen forma permanente. El plasma no lo tiene. Y el plasma, hay mucha materia, por ejemplo, en el espacio, que es plasma, que es plasmática. Y bueno, la química que había desarrollado el concepto de líquido, sólido, etcétera, de gaseoso, le costó bastante adaptar el concepto, ¿sí?, de plasma, que había sido desarrollado en la física. ¿Me explico? O sea, uno dice, es mentira que utilizamos un lenguaje científico común. Horroriza claramente a la comunidad científica porque dice esto, y aparte considera que es lógico porque muchas veces hay descubrimientos que no, digamos, no son transversales para todas las ciencias. ¿Sí? Hay descubrimientos que son específicos para ciertas disciplinas. Bueno, por ejemplo, por eso les di el caso este del plasma, ¿no? De la forma de la materia plasma. Lo descubrió la física y para cierta materia en el espacio, y que la química no estaba tan acostumbrada a utilizarla. Después, bueno, tuvo que adaptar ese concepto, ¿sí? Pero que es difícil. Bueno, esto de la inconmensurabilidad también a Kuhn le trae problemas, porque él también es cierto que modifica varias veces, como varias de sus conceptos, y lo va adaptando, ¿no? Porque Kuhn lo que tiene es eso, que él dice, bueno, los conceptos tampoco son rígidos y eternos, digamos, discutiendo con Popper, y que se tienen que ir cambiando para entender la realidad. Fíjense en la página 21, en un momento dice el primer párrafo, ¿no? Podría admitirse que la mención de una teoría constituye una manera de referirse al paradigma del cual forma parte, o sea, la teoría representa el paradigma, de modo que hablar de inconmensurabilidad de dos teorías solo es otra forma de decir que los paradigmas correspondientes son inconmensurables. O sea, si las teorías no se pueden comparar, los paradigmas tampoco. Pero aún así subsiste una dificultad más grave. Por una parte, Kuhn vincula la inconmensurabilidad con un problema de comunicación. Esta es una de las mejores metáforas que él desarrolla. La comunicación entre dos defensores de paradigmas rivales solo es parcial. Existe un malentendido entre los dos, entre las dos escuelas, en competencia. Y por otra parte, como se verifica en el párrafo que se acaba de transcribir, Kuhn se refiere a la inconmensurabilidad en términos de incompatibilidad. No queda muy claro, pues, cómo dos teorías, paradigmas, pueden ser incompatibles si la inconmensurabilidad sugiere que no pueden compararse entre sí. Esa es la crítica que se le suele hacer, porque es contradictorio. Y Kuhn dice, bueno, si son conmensurables no se pueden comparar. Pero entonces, ¿cómo podemos decir que hay un malentendido? Porque la metáfora que él usa, que es muy interesante, dice, bueno, hay un problema de comunicación. Estamos utilizando quizás la misma palabra, pero le estamos dando un significado distinto en distintas teorías. A ver, Kuhn lo que dice es que los conceptos muchas veces los podemos comparar, pero sus significados son inconmensurables. Y eso hace que las teorías, ergo los paradigmas, sean inconmensurables. ¿Sí? Es cierto que muchas veces se utilizan, digamos, conceptos hasta en la vida cotidiana, ¿sí? No sé, a ver, desde bueno, alienación, inconsciente, que viene del psicoanálisis, o hasta la misma idea de cuando se habla del cambio de paradigma, ¿no? O el giro copernicano, ¿sí? Que son metáforas que utiliza Kuhn para hablar de cambios del conocimiento, pero que son formas completamente distintas de ver la realidad. Kuhn lo que dice es, cuando triunfa una revolución científica, me adelanto un poquito, los científicos cambian la forma de ver el mundo, la realidad. ¿Están viendo lo mismo? Sí, pero lo están viendo él dice, con lentes distintas, porque cambiaron las herramientas teóricas y metodológicas, porque cambió el paradigma. O sea, no podemos ver el mundo de la misma manera que lo veía Newton, que lo veía Kepler, que lo veía Galileo, que lo veía Ptolomeo. Porque en el medio ha habido 3.000, 5.500 años de desarrollo científico. Por lo tanto,
La idea de inconmensurabilidad, que no es muy... es de los conceptos que más resistidos es de Kuhn, ¿no? Esto de inconmensurable, bueno, porque la ciencia, digamos, tiene esa, o busca esa validez universal, ¿sí? Y bueno, y Kuhn lo que está diciendo es, las teorías y el conocimiento científico cambia y no puede compararse en distintas etapas históricas. Es cierto que después también Kuhn dice, bueno, hay mecanismos para tratar de entender, ¿sí?, por qué en el pasado se explicaba el mundo, la naturaleza de un modo y hoy lo hacemos de otro, ¿sí? Sin embargo, él se mantiene, digamos, con algunos matices, se mantiene en sus 13 y dice, bueno, las teorías son inconmensurables porque estamos viendo significados distintos, ¿sí? Y en el medio ha habido revoluciones científicas, ¿sí? A ver, la inconmensurabilidad lo que busca, aunque no parezca, es acercar dos paradigmas que son completamente distintos. Dice, no los podemos comparar porque son inconmensurables, porque no puede haber acercamiento posible por este malentendido que hay de comunicación, ¿sí? Pero podemos saber la definición, ¿sí? O sea, bueno, el paradigma sagrado se definía a través de la teoría geocéntrica, ¿sí? Y aceptaba la existencia del éter, que recién en el siglo XX, con Einstein, se va a determinar que el éter no existe. Sin embargo, hasta principios del siglo XX, una idea que se mantenía desde el paradigma tolemaico, o sea, del sagrado, se mantuvo. Hoy en día hay varias cosas de movimientos que se explican con Ptolomeo y Aristóteles, pero no con el mismo paradigma. ¿Explico? O sea, piensen que cuando surge un paradigma nuevo, ¿sí?, en esta lucha, el objetivo del paradigma rival es destruir el paradigma obsoleto, total o parcialmente, dice Kuhn. A ver, todo aquello que del paradigma viejo sirva, el paradigma nuevo, revolucionario, lo va a adaptar, lo va a tomar y lo va a adaptar para el suyo. ¿Me siguen? Entonces, todo aquello que no, digamos, que no sirve porque no explica los enigmas, el paradigma nuevo lo va a destruir. En sentido, Kuhn es tajante. Pero lo que sirve se mantiene adaptado al paradigma nuevo. Por eso les digo, hay un montón de cosas o varias cosas que en el actual paradigma einsteiniano, ¿sí?, se sigue explicando con Newton, con Kepler, con Galileo y hasta con Aristóteles, pero dentro de la lógica del nuevo paradigma. Otra cosa similar sucede, por ejemplo, en la psicología, la sociología, en la psiquiatría, desde Freud. Hay un montón de cosas. A ver, mayoritariamente, digamos, la teoría del psicoanálisis ha explicado un montón de fenómenos del comportamiento psíquico que antes no se podía explicar, ¿sí? Pero no, digamos, no podemos imaginarnos, ¿sí?, esos conceptos sin la existencia de Freud y de psicoanálisis. No podemos pensar la noción de inconsciente, de líbido, lo que sea, en la química o en la física, porque por más que la física y la química es utilizada por la psiquiatría, ¿sí?, digamos, Freud la pensó por una cuestión no solamente orgánica, sino también humana y social, ¿sí? Ahí, digamos, hay una inconmensurabilidad. Por eso muchos psiquiatras no les gusta el psicoanálisis, porque no lo ven como herramientas de la medicina. Y bueno, claramente Freud dijo que, digamos, que los ciertos problemas de la mente humana no se explicaban únicamente desde lo orgánico, ¿sí? Que él claramente consideraba que el psicoanálisis podía explicar cosas por fuera de la psiquiatría clásica. Bueno, eso tiene que ver también con cierta inconmensurabilidad y cierto triunfo, aunque sea relativo, del psicoanálisis, ¿sí? Tomando aquello que sirva, ¿no? Bueno, ya cuando hay una enfermedad mental, el psicoanálisis deriva, ¿no?, en algo psiquiátrico.
En el caso de los triunfos de los paradigmas, Kuhn lo que dice es, bueno, el paradigma rival, el que propone la resolución de las anomalías, busca que se vuelva la ciencia normal. Pero con proponer la solución no alcanza, hay que probarlo. ¿Sí? En el caso de la revolución copernicana, bueno, Galileo lo logra probar mediante el telescopio. Y después se utiliza el método cartesiano. Bueno, se considera que Descartes termina la revolución copernicana porque logra introducir, imponer el método científico como universal, el método cartesiano. Pero bueno, las herramientas más importantes en ese momento, digamos, para justificar la teoría, ¿sí?, de explicaciones teóricas, Galileo utiliza el telescopio, ¿no? O sea, inclusive también era resistido para la observación de los astros. En ese sentido, bueno, el triunfo de la revolución científica copernicana, ¿no? Porque recuerden, Copérnico empieza a desarrollar teóricamente que el Sol es el centro del universo y que la Tierra gira. O sea, gira alrededor. Al ver poder probar, ¿sí?, una teoría que dice que la Tierra gira alrededor del Sol, los planetas giran alrededor del Sol, se está justificando en términos prácticos una teoría. ¿Sí? Ahí ya hay un elemento del triunfo de la revolución científica, porque está probando, no es solamente que lo está diciendo únicamente en términos teóricos. ¿Sí? O sea, el gran mérito de Galileo es poder probar, ¿sí?, con el telescopio la teoría heliocéntrica de Copérnico. ¿Explico? Sacando todos los elementos sagrados, ¿sí? Ese es el problema, por ejemplo, que tuvo Giordano Bruno, ¿no? Que Giordano Bruno mantenía cierta lógica sagrada, cierta lógica mística, que si bien también decía, no, bueno, que la Tierra no es el centro del universo y que se movía, pero le daba algún fundamento sobrenatural. Ni Copérnico ni Galileo mantienen, digamos, esos vestigios sagrados. Por eso se considera la primera revolución racional, ¿no? Porque en Occidente, más o menos, porque se eliminan los factores sagrados, ¿sí?, completamente. Entonces, la comprobación material se da mediante la observación con el telescopio, mediante la comprobación de los movimientos, ¿no?, de los astros y demás. Y por otro lado, claramente, bueno, desde ya el desarrollo y la fundamentación teórica, que está, digamos, también fortalecido por la introducción del método científico. Entonces, como para ir redondeando esto, Kuhn lo que dice es que el triunfo, ¿sí?, el triunfo de la revolución científica se da porque el paradigma nuevo puede comprobar en términos materiales lo que explica en términos teóricos, ¿sí?, es decir, la resolución de las anomalías acumuladas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Nadie? Bueno, ahora, Kuhn dice, la diferencia en el progreso científico, la diferencia en el desarrollo del conocimiento que permite el progreso, o sea, Kuhn, el científico también, por más que es crítico de la ciencia, dice, claramente la ciencia genera progreso, ha generado mayor bienestar en la población humana, ha logrado avances, ¿no?, bienestar en general, ¿no?, tecnología, etcétera, pero, por ejemplo, también ha habido situaciones de marchas y contramarchas, ¿sí? Kuhn lo interesante que plantea es que con las crisis científicas, los científicos se replantean su trabajo. Y esto de la crisis, él dice, bueno, en algún momento, en el medio de la noche, algún científico se ilumina a través de esa crisis, ¿no?, de esa depresión, y tiene las respuestas, que está bien, dice, puede ser en esa forma individual, pero que recogen un clima de época, ¿no? Si el paradigma es una forma de trabajar, inclusive cuando está en crisis, ¿sí?, en algún momento los científicos se dan cuenta que tienen que buscar otras soluciones,
¿sí? Y lo hacen en forma grupal, aunque muchas de ellos no se conozcan. Es decir, las soluciones son similares para la resolución de los enigmas, ¿sí? Independientemente de que lo haya hecho, no sé, un científico en Inglaterra, en Francia o en Italia. Dice, el cambio del paradigma va a ser necesario tanto como lo es cuando el paradigma funciona, ¿sí? Porque ese, digamos, ese clima investigativo, diría Popper, ¿no? Es el paradigma, ¿sí? Digamos, el paradigma establece las reglas y las formas de los enigmas también. Cuando un enigma se transforma en anomalía, es porque ya el enigma no lo puede contener, perdón, el paradigma no lo puede contener dentro de sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene solución. Recuerden, los enigmas son tales dentro de ciencia normal, cuando el paradigma funciona. Si no funciona el paradigma, si se está en situación de crisis, se llaman anomalías, porque están fuera de la lógica del paradigma. Porque reitero, con las metáforas que Kuhn utiliza, dice, bueno, la naturaleza ha violado las leyes del paradigma. El paradigma ya no puede explicar, ya no tiene herramientas, no tiene recursos. Por más que haya gente que va a hacer unos últimos intentos de mantener vivo el paradigma obsoleto, que va a ser imposible, van a fracasar, a su vez va a surgir un grupo de otros científicos que van a, en esta crisis, no en este debate, que se da solamente en crisis, van a surgir ideas nuevas y algunas de esas ideas van a empezar a establecer una teoría, ¿sí?, que va a armar finalmente el paradigma nuevo, el paradigma revolucionario que va a triunfar. ¿Y por qué dice que es el paradigma revolucionario? Y él hace la comparación con las revoluciones políticas. Dice, cuando hay una revolución política, la población, la sociedad civil, lo que dice es que el Estado ha dejado de satisfacer o de resolver los problemas de la sociedad. Muy interesante lo que plantea Kuhn, dice, bueno, en la ciencia pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? En algún momento, un grupo de científicos se va a dar cuenta que la ciencia, en este caso el paradigma, ha dejado de dar respuesta a los enigmas y los ha transformado en anomalías. Porque recuerden, no hay inconveniente que queden 3, 10, ¿sí?, enigmas sin resolver si tenés 100 resueltos. ¿Sí? A la larga, dice Kuhn, con la inventiva, con la creatividad de los científicos, van a agudizar su ingenio y van a resolverlo, porque el paradigma funciona. Ahora, distinto es cuando ya el paradigma no tiene herramientas, no le da las herramientas a los científicos para agudizar su creatividad. Ahí, claramente, hay que cambiar el paradigma. Y bueno, en uno de los ejemplos que da en el libro, me parece que está acá en el texto, cuando, por ejemplo, un problema que hubo en la química, que, a ver, lo descubrieron de distinta manera Priestley, que era inglés, y Lavoisier, que era francés, que no se entendía cómo los cuerpos entraban en combustión, cómo se generaban las explosiones, porque había materiales que se quemaban más rápido, ¿no?, que iniciaban más rápidamente, otros que explotaban, otros que la llama era de menor intensidad. Bueno, pero el problema era que no se había descubierto el oxígeno. O sea, no se sabía lo que era el oxígeno. El oxígeno es lo que genera la combustión, que el oxígeno está en el aire, ¿no? Bueno, y finalmente, digamos, la revolución química se da porque antes se hablaba del aire fogistilizado, ¿sí?, que es el primer intento de explicar el oxígeno. Y bueno, y tanto Priestley, el inglés, como el francés, lo descubrieron casi simultáneamente, un poco años de diferencia, y pudieron explicar la lógica de las explosiones y la combustión. Y eso generó una gran revolución, la gran revolución en la química, ¿sí? Y lo pudieron probar con los distintos experimentos, ¿sí? ¿Qué pasaba? No se entendía, porque no se conocía, que era el oxígeno el que generaba si la combustión era más rápida, más lenta, más intensa, menos, hasta que finalmente se descubre ese elemento, ¿sí?, químico que permite la combustión. Ese triunfo de la revolución científica permite, ¿sí?, por un lado, se crea un concepto nuevo, que es el oxígeno,
que hasta ese momento no existía. Piensen que hasta el siglo XVIII no existía la palabra oxígeno. Sí, a ver, no, digamos, no se tenía como un elemento de la naturaleza. Por eso no se entendía cómo se quemaban las cosas, porque no se entendía. Los máximos que lo lograron explicar fueron los egipcios, los antiguos, algo los griegos, pero tampoco conocían el concepto de oxígeno. A ver, muchas veces dice Kuhn, el triunfo de la revolución se puede dar por una herramienta técnica, material, el telescopio, otras por una herramienta cognoscitiva, el método científico, un ejemplo, y otra por algún concepto. ¿Sí? Por ejemplo, el concepto de oxígeno fue revolucionario porque, primero, no se conocía y segundo, porque pudo explicar un montón de cosas que hasta ese momento no se explicaban. ¿Entiende? A ver, hay una lógica nueva con el triunfo de la revolución científica, ¿sí? Porque genera un progreso que hasta ese momento estaba estancado. ¿Sí? Uno de los graves problemas que significó el paradigma sagrado era que la visión política y religiosa de la Iglesia obstruía el entendimiento de la naturaleza y por lo tanto el progreso. ¿Sí? Por eso en Occidente los dos saberes se tuvieron que separar, ¿no? El saber material y el saber sagrado. Porque Kuhn dice, en ciencia normal, los científicos no esperan grandes novedades. O sea, no hay grandes descubrimientos, no hay descubrimientos disruptivos. En cambio, sí sucede eso en las revoluciones científicas. Mientras que en la ciencia normal el conocimiento es acumulativo, ¿sí? Se va acumulando los conocimientos a medida que se desarrolla, se descubre, resolviendo los enigmas a través de rompecabezas, dicen, de puzzles, ¿no? En las revoluciones científicas se da lo disruptivo. Él dice, se patea todo y se vuelve a armar. Y dice, seguimos con la metáfora del puzzle, del rompecabezas. ¿Vieron cuando uno a veces no puede terminar de armar un rompecabezas? ¿Qué hace? Lo desarma todo y lo vuelve a desarmar de nuevo. Está buena la metáfora. Kuhn dice eso, a ver, cuando se producen las revoluciones científicas cambia todo porque modificamos todo, si bien mantenemos las mismas, generalmente se mantienen los mismos conceptos, algunos se descubren nuevos, las mismas herramientas, pero la mirada que tenemos es distinta. Por eso eso que decimos que son inconmensurables, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Chicas, las demás están calladas. Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, sí. Bien. ¿Preguntas? ¿Ah? Bueno, entonces, el progreso científico a través de las revoluciones se da con estos cambios de mirada del mundo, ¿no? De visión del mundo. Juan Kuhn decía, cuando se produce una revolución científica, ¿sí? Los investigadores saben que están viendo el mismo mundo, la misma naturaleza, pero la están entendiendo en su significado de forma distinta. Dice, son distintas visiones del mundo. Estamos viendo el mismo objeto, pero lo estamos mirando con significados distintos. Por eso les daba el ejemplo, ¿no? De la idea de gravedad, ¿no? La idea de gravedad es mágica hasta el día de hoy, ¿sí? De esa atracción que es invisible. Imagínense, si la queremos explicar a una persona de la Edad Media o de la Antigüedad, ¿sí? Claramente la va a terminar. En principio es muy probable que la termine explicando con alguna lógica sagrada, porque hasta el día de hoy, o sea, fíjense que la gravedad es un concepto que, bueno, Kuhn dice es mágico, es de los menos materiales que existen, porque no la vemos la gravedad, no la vemos, solamente vemos las consecuencias, es decir, que los cuerpos, los objetos caen, ¿no?, hacia el suelo por la atracción del núcleo de la Tierra y demás, y de los otros astros, y explicar todo eso, ¿no? Nosotros hoy lo entendemos porque hemos sido educados de esa manera, ¿sí? Mayoritariamente. Ahora, ¿cómo hacemos para explicarle? Hipotéticamente viajamos al pasado y le queremos explicar eso
sabios del siglo X, del siglo III antes de Cristo, ¿no? De la época griega, antigua Grecia. Y va a ser imposible. No nos va a entender la persona de esa época. Y el progreso que generan las revoluciones científicas, ¿sí? Esto que digo que es disruptivo, es porque generan un conocimiento que hasta ese momento no se tenía, ¿sí? O que no se entendía como tal, porque se cambió la visión del mundo, ¿sí? Vuelvo con el ejemplo del oxígeno, ¿no? El oxígeno permitió entender un montón de procesos, ¿sí? A ver, una de las cosas que no se entendía era cómo la pólvora encendía. Pero la pólvora mojada. ¿Por qué la pólvora mojada? ¿Sí? Porque el elemento que inicia el fuego tiene que tener contacto con el oxígeno. Y si eso está mojado, no permite que el fuego se esparza. ¿Sí? A ver, eso sin el oxígeno no se puede explicar. ¿Me entiende? O sea, fíjense cómo revoluciona todo el descubrimiento de un elemento, ¿no? Que se le pone un nombre, oxígeno. O lo mismo, por ejemplo, con el movimiento, todo esto dentro de las ciencias naturales, ¿no? Después lo vamos a ver con las ciencias sociales también. Por ejemplo, esto que decía, el movimiento de las tierras, ¿no? Hasta ese momento, cuando se desarrolla la teoría heliocéntrica, se pensaba que los planetas giraban en forma circular, y en realidad era elíptica, ¿no? Es un óvalo. Por eso, por ejemplo, una de las aplicaciones técnicas que hay hoy en día, los aviones, ¿no? Los aviones cuando despegan de un país, ¿no? Y tienen que ir a otro lugar, tienen que calcular también no solo el tiempo que necesitan del vuelo para llegar al país, sino el tiempo de la rotación del planeta, porque el planeta se está girando, se está moviendo. O sea, y se tiene que trasladar de un punto a otro con el planeta en el movimiento. Eso lo habían empezado a percibir intuitivamente los navegantes, ¿sí? Antes de la revolución copernicana, ¿no? A fines de la Edad Media, ya cuando estaba en crisis el paradigma sagrado. A ver, porque el planeta se está moviendo, ¿sí? Vieron que muchas veces tanto los aviones como los barcos hasta el día de hoy se desvían, ¿sí? Por X causa, porque tienen que hacer algún movimiento, porque quieren evitar un accidente, o cuando se caen, cuando se estrellan en el medio del mar, es porque pierden la localización e inclusive el criterio del movimiento del planeta. Muchas veces los accidentes son por eso, cuando dicen los errores humanos, fíjense, cuando se está acercando tierra firme, es todo más fácil porque hay torres de control que los van guiando, ¿no? Se pueden comunicar los pilotos de los aviones, ¿no? con tierra firme, pero cuando están cruzando los océanos no hay comunicación. Ahí es el talento del piloto. ¿Sí? Bueno, y eso tiene que ver con que terminamos descubriendo cómo se movía el planeta, o sea, porque no solamente se está moviendo el planeta y nos está haciendo mover a nosotros, que aparte nos movemos. ¿Me explico? Bueno, hasta ese momento no se entendía eso. Les digo, los navegantes de los barcos intuían eso, ¿no? Porque a veces se desviaban aparte por las corrientes, ¿no? Los vientos, todo eso, y ellos calculaban una distancia, una ubicación de la Tierra, y resulta que la Tierra estaba más adelante o más atrás. ¿Por qué era eso? Porque el planeta se está moviendo. Bueno, esas cosas, sin digamos, el entendimiento del movimiento elíptico, no se podrían explicar. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, hoy, bueno, más fácil, pasaron 500 años, ¿no? Más. Pero fíjense cómo revoluciona todo y cómo cambia la visión del mundo, por esto, ¿no? Que les decía, que cuando son teorías de paradigmas muchas veces muy, separados en el tiempo, se ve mucho mejor esta idea de la inconmensurabilidad, ¿sí? O sea, cuando hay mucho tiempo entre un paradigma y otro, ¿qué pasa? La idea de Kuhn, de inconmensurabilidad, es más fácil de ver. ¿Y cómo explicamos fenómenos? Es más fácil explicar fenómenos que en la antigüedad no se explicaban porque tenemos muchas herramientas hoy. Si ponemos las dos teorías a analizarlas, porque Kuhn dice, bueno,
son inconmensurables, no las podemos comparar, pero si las analizamos las dos por separado, bueno, quizás a nosotros nos es más fácil explicar un montón de cosas que los antiguos no podían. ¿Me entiende? Pero porque en el medio hubo X años, 1500 años de investigación que permitieron ese desarrollo. Bueno, cuando triunfa entonces el paradigma revolucionario que lo prueba, ¿sí? Ahí recién se puede decir que hubo una revolución científica. ¿Sí? Cuando la comunidad científica acepta que las nuevas leyes del paradigma están probadas. Ahí se produce la revolución científica recién. Fíjense que es un proceso, ¿no? Crisis, ¿sí? De la acumulación de las anomalías. ¿Sí? Hay un periodo de tiempo en el que empieza este debate, esta profundización de la crisis, ¿sí? Esta proliferación de teorías e ideas que a la larga no pueden explicar el paradigma. Finalmente el paradigma se vuelve obsoleto, va a surgir un paradigma rival que va a proponer la resolución de las anomalías y que va a destruir en parte o totalmente al paradigma obsoleto, reitero, absorbiendo aquello que sirve y poniéndolo en la órbita del paradigma nuevo, ¿no? En la lógica del paradigma nuevo, y la comprobación material que se puede dar a través, reitero, ¿no? de herramientas técnicas, de teorías, de conceptos, ¿sí? Que permiten explicar lo que antes no se podía. Por eso les di, a ver, la cuestión de la gravedad, ¿no? La idea de gravedad, el concepto de oxígeno se los explicaba para eso. Eso generó una revolución porque pudo explicar y probar cosas, ¿sí? Con un paradigma nuevo, revolucionario, que hasta ese momento no se tenía, ¿no? Esas ideas, esos conceptos. Bien, un poquito les voy diciendo qué es lo que tienen que terminar de leer para la próxima. Esta cuestión del progreso, ¿no? Kuhn dice, bueno, sí, la ciencia genera progreso, pero el progreso no es lineal, ¿sí? No es siempre vamos hacia lo mejor, por eso dice, la ciencia tiene marchas y contramarchas, muchas veces cosas que en principio se consideran que pueden ser verdaderas, a la larga no se pueden probar y quedan en el medio, digamos, en una nebulosa. Digamos, ¿se acuerdan cuando no es lo mismo, pero como para que lo puedan comparar si quieren? Cuando Lakatos decía, bueno, eso que no se pudo probar en un momento no lo desechamos, lo ponemos en el cinturón protector de las ideas núcleos generales de Popper, ¿no? Bueno, Kuhn está diciendo lo mismo, a ver, estos son marchas y contramarchas, que a veces quedan conocimientos que no desechamos completamente, pero que no podemos probar con el nivel de desarrollo científico de un determinado momento, ¿no? Eso genera progreso, sí, pero es un progreso en parte. Es el progreso de la ciencia normal. El progreso de la ciencia normal se da de forma acumulativa, ¿sí? Se da de a pasos, ¿no? De a pequeños pasos, porque recuerden, el científico normal, en ciencia normal, no espera grandes cambios, no los quiere tampoco, quiere que el paradigma dé las soluciones necesarias, básicas para la resolución de los enigmas. Ahora, cuando hay un progreso a través de la revolución científica, se cambia completamente todo. El progreso es disruptivo, dice, se cambia mayoritariamente todos los significados de las palabras, de las técnicas y de la visión del mundo. Eso es progreso también. ¿Sí? El ejemplo, si quieren mejor que se entiende, es la relatividad del espacio y tiempo, ¿no? O sea, dos elementos también bastante abstractos, ¿no? Tanto el espacio y el tiempo, que hasta Newton se mantenían como absoluto, o sea, el espacio se ve para todos por igual, el tiempo pasa para todos por igual, y Einstein va a decir que no es así, que depende de la situación, ¿sí? El movimiento, la masa de los astros para que, dependiendo de eso, va a pasar el tiempo, ¿sí? Y se va a percibir el espacio de distinta manera. Y eso fue una idea revolucionaria que costó, a ver, 300 años de tradición
Piense que también Kuhn dice los científicos trabajan en tradiciones, tienen tradiciones de investigación, tradiciones de conocimiento, y cuesta, ¿sí? Al ser humano le cuesta el cambio, ¿sí? O sea, aparte de las revoluciones, se cambia todo, esto que le decía, se patea todo y se arma todo de distinta forma, ¿sí? De distinta manera. Hay que entender el mundo de otra manera, con otro significado, con otros lentes, dice él, ¿sí? Tomando la teoría de la Gestalt, ¿no? Del comportamiento humano, psicológico. Muchas veces te dice, bueno, pero los seres humanos ven lo que quieren ver, ¿sí? Ahora, si la ciencia te está probando que se tiene que ver de otra manera, bueno, va a costar, pero a la larga lo tenés que aceptar. Pensé que hoy yo digo el espacio y el tiempo son relativos y nadie se horroriza. ¿Sí? O sea, seguramente a algunas de ustedes la clase se les está pasando volando y a otras no se les termina más. Bueno, eso es que el espacio y el tiempo son relativos, ¿sí? El ejemplo que dio cuando Einstein viaja a Estados Unidos, que un periodista le preguntó que lo explique para el hombre común, ¿no? Para la persona común, y dijo, bueno, usted está haciendo una actividad linda con su amante, el tiempo se les pasa volando. Ahora está trabajando con un jefe malhumorado, el tiempo no se le va más. Bueno, ahí unificó espacio y tiempo, muy linda la respuesta de Einstein. A ver, unificando los dos elementos y aparte cambiando la visión del mundo, porque era, a ver, piensen, es el día de, a ver, yo creo que se va a cambiar la visión del mundo, una forma de ver mía es cuando se pueda, que los neurocientíficos lo están intentando hacer, se pueda hacer trasplantes de cerebro. Va a cambiar la forma de ver el mundo, claramente. O sea, se intentó hacer hace un par de años un trasplante de una cabeza con la médula, con el cerebro todo, de una persona que era un ruso que tenía una enfermedad terminal degenerativa y se lo trasplantó un cadáver. Vivió un par de horas y después finalmente falleció. Bueno, cuando se logra hacer eso, claramente va a haber una revolución científica. Se va a cambiar la forma de ver el mundo. ¿Sí? Quizás nosotros no sé si lo vamos a ver, quizás nuestros hijos lo vean. Hoy nos parece ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, lo mismo le pasaba a los hombres de la época de Newton y a principios del siglo XX. O sea, Einstein fue muy resistido. Hawking, por ejemplo, que murió hace 4 años, Hawking se mantenía dentro de la lógica de Einstein. No produjo ninguna revolución científica porque dijo una gran verdad en ciencia normal, según Kuhn. ¿Para qué vamos a hacer cosas nuevas si con Einstein explicamos todo, o casi todo? Es hermosa la frase, ciencia normal 100%. ¿Sí? A ver, ¿para qué? O sea, si el paradigma funciona lo que estaba diciendo. El paradigma Einstein funciona, ¿por qué lo vamos a cambiar? No es necesario. Ahora, en algún momento el paradigma de Einstein va a dejar de funcionar. Se van a seguir explicando ciertas cosas, pero la mayoría de otras cosas no se van a, otros enigmas se van a transformar en anomalías. Kuhn dice que esto es cíclico, que pasó siempre y que va a seguir pasando. Lo que pasa es que antes no le decíamos ciencia, ¿sí? o le decíamos ciencia a otra cosa, o tenía otra mirada de la ciencia, ¿sí? A ver, Popper te dice eso, pero te dice la ciencia siempre fue la misma, por más que la llamábamos de otra manera. A ver, tienen ideas similares pero distintas a la vez, Popper y Kuhn. Porque, o sea, Kuhn no acepta el cambio, Popper no acepta el cambio y Kuhn ve el cambio constante, ¿sí? De la ciencia. Algunos dicen que demasiado, ¿no? Dice que algunos también lo critican a Kuhn diciendo que tampoco es que la ciencia está cambiando todos los días. Pero es cierto que, digamos, la visión que tiene de ciencia Kuhn es más, si se quiere, más adaptada a la actualidad, ¿no? Al siglo XX para adelante, ¿no? Ese es el problema con el que se quedó Popper. O sea, Popper después igualmente se dedicó más a la lógica científica, pero desde el plano social, durante mucho tiempo se negaba a eso, porque él decía, bueno, como Popper decía que la política no ingería en la ciencia, estaba equivocado, bueno, después, digamos, le costó eso
día de hoy en la comunidad científica, aunque no gusta mucho, se termina aceptando que la política influye en la actividad científica. Bueno, con la pandemia lo vimos claramente, ¿no? Hubo decisiones políticas, de investigación, ¿no? de selección con quién, una cosa que la gente se enoja, ¿no? Sobre todo los que son anticientíficos, experimentan con la gente. Y sí, en algún momento vas a tener que aplicarte la vacuna, el remedio. Primero lo hicieron con animales, ¿no? No es que, a ver, la ciencia es eso. Está bien, muchas veces hubo casos en científicos que aplicaban, digamos, remedios o elementos que muchas veces podían generar algún daño en sí mismos. A ver, Marie Curie se murió de radiación, se murió de cáncer porque constantemente estaba probando ella misma elementos radioactivos. A ver, bueno, el mismo Pasteur, ¿no? Pasteur aplicaba los antibióticos que él había descubierto en él y en sus hijos. Y bueno, y la gente se enoja, sí, experimentan. Y sí, en algún momento tenemos que ser nosotros los conejos. Suena feo, ¿no? Pero bueno, ¿qué preferís morirte? Sobre todo, bueno, si se quiere, en el caso de la biología, de la medicina, es un poco más polémico, porque bueno, se le suele acusar este tipo de ciencias que no tienen este elemento humano, que suele ser cierto, ¿no? Las ciencias naturales se niegan mucho, se resisten al elemento social, humano, ni hablar los médicos y los biólogos, pero bueno, a la larga sí, en algún momento tenemos que experimentar con nosotros mismos, o sea, tenemos que ver si surte efecto en nosotros. Porque si estamos creando una vacuna o lo que sea, un tratamiento, por ejemplo, pasaba el mismo con, al día de hoy se considera la quimioterapia, los rayos para el cáncer, que son inhumanos. Sí, bueno, pero es la única salida. Si no, ya sabemos que nos espera el nicho cerca. Bueno, terminan de leer entonces para la próxima, lo que queda hasta la 43. Les voy a subir ahí en Classroom un texto que se llama Kuhn y las ciencias sociales. Yo creo que está, a ver, parece que el año pasado lo había subido. Aguardo un minutito, si no lo pongo adelante de todo, así lo van descargando. Aguárdenme que estoy acá en la compu. Sí, acá está. Están los dos. Está el de Amparo Gómez Rodríguez y el de este que es, digo, Kuhn y las ciencias sociales, y está el de Feyerabend también. Ese también lo vamos a leer. Bueno, se los pongo arriba, así se los van descargando, o viendo, imprimiendo, como quieran. A ver, quedó arriba. Fíjense, por favor, si alguien puede entrar, aunque sea una, a la Classroom. Bueno, del texto este que dejé de Amparo Gómez Rodríguez van a leer de la página desde la 1, a ver, creo que no tiene números esto, a ver. Sí, tiene. De la 1 a la... Perdón, tiene desde el 140, si no me equivoco, a ver. De la 139 a la 151. ¿Sí? Ahí se los anoto. Esperen que se los anoto en el chat. Sí, se ve el de Feyerabend también. Ese lo vamos a ver después. O sea, ya los tienen a mano los dos. Entonces, el de Gómez Rodríguez, que es Kuhn y las ciencias sociales, ahí lo estoy escribiendo. Van a leer 100.
39 a 151. ¿Sí? Hasta grande el apartado que hay. Ese los anoté, chicas. Bueno, entonces, están presentes. A ver, que ahí les pongo el presente virtual. Está Soto. Está Mauro. Sequeira está por ahí. Sí, profe, presente. Sequeira y Batistuti. Sí, acá presente. Listo, bueno. Bueno, chicas, listo. Buena semana. Acuérdense que el 30 va a ser presencial porque sería la que corresponde de junio. Bien. ¿Sí?